económica de la mano de Ecoanalítica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y hoy recibiendo a Jesús Palacios, es economista senior en Ecoanalítica, es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Jesús, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román, a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Jesús, quisiera comenzar por Colombia. Colombia, con un país con el que ha habido un restablecimiento de las relaciones, con el que se ha reabierto la frontera. Caramba, todo ello parece demostración de que retomar intercambios comerciales no es cosa sencilla, incluso más allá de la voluntad. Una vez que se descuida o que se pierde incluso un mercado, es muy difícil recuperarlo, ¿ah? Sí, totalmente, Román. Y una demostración de ello es, bueno, entender la magnitud en la que está hoy la relación o la balanza comercial, como lo llamamos en economía, que no es más que el intercambio entre importaciones que recibe o que solicita Venezuela de Colombia y las exportaciones que envía Venezuela a Colombia, ¿no? Y que en un momento llegó a estar por el orden de los 7.200 millones de dólares y hoy está apenas por 700 millones, ¿no? 10%. 10% de lo que era, efectivamente. Y eso, Román, que ya el último año vimos un incremento, casi se duplicaron, sobre todo las importaciones colombianas en Venezuela, sobre todo la parte de alimentos, que son, bueno, productos que entran muy fácil al mercado venezolano y que eso nos haría hablar un poco de la baja competitividad al final de la producción local versus estos productos importados, ¿no? Entonces ha habido mucha entrada de productos colombianos, representan casi un poco más de un cuarto de la matriz de importaciones colombianas en Venezuela. Y bueno, al final los otros productos son más productos químicos, materiales plásticos y que son todo un elemento, todo un desafío para los productores locales que se enfrentan ahora a un producto colombiano que puede volver a entrar con algo más de fuerza en el mercado venezolano, no lejos de los 7.200 millones, pero ya el año pasado pasa de 380 millones en 2021 a 780 millones y eso es un crecimiento importante, ¿no? Nosotros pensamos que en el corto plazo se puede mover más hacia los 1.200, 1.300 millones de dólares en 2023, porque es una relación que va a costar mucho para que vuelva a ser del nivel que fue, porque como tú lo has dicho, al final hay pérdida de esa compenetración, de esa sinergia entre ambas economías, con tantos años, bueno, de hostilidades, sobre todo políticas que terminaron implicando una reducción importantísima de ese intercambio comercial, que es muy natural porque son dos fronteras muy amplias y dos economías que tenían, digamos, altos niveles de vinculación por todo el tema de la comunidad andina, ¿no? Claro, y ahora estamos hablando de Colombia, pero es que ya pronto vuelve la relación estable de nuevo con Aruba, Curazao, con Bonaire. Ya desde el próximo 3 de abril, es la semana que viene, habrá de hecho embarcaciones entrando y saliendo hacia Curazao. Y uno proyecta al momento, en algún momento, Venezuela volverá a tener relaciones también, relaciones comerciales con Estados Unidos, pero de nuevo, volver al tema del descuido o de la pérdida de un mercado, porque una vez que ese mercado es suplido por otro productor, por ejemplo, de commodities, fiable, confiable y a buenos precios, pues es muy difícil volver a retomar ese mercado, ¿eh? Sí, totalmente. Y para poner todo en su justa dimensión, Román, y uno tenga idea de cuál era el impacto o el peso que tenía en estos países la balanza comercial de Venezuela, bueno, los intercambios entre Colombia y Venezuela, lo dije antes, unos 7.000 millones de dólares en su momento tope. Sí. Entre Estados Unidos y Venezuela eran 40.000 millones de dólares. Te estoy hablando al final de 5 veces más, ¿no? Casi 6 veces más los intercambios con Colombia. Y claro, los intercambios con las islas, las Antillas holandesas, Aruba, Curazao y Bonaire apenas estaban por el orden de los 100, 120 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene como sus justas dimensiones y eso también habla de los potenciales que tiene cada relación, ¿no? Con Estados Unidos había una sinergia importante por todo el tema petrolero, energético en general, y hoy es una relación que apenas el año pasado estuvo por el orden de los 2.400 millones de dólares en intercambio comercial. Pensamos que eso puede duplicarse, digamos, con relativa facilidad, nada más por la entrada de esta relación con Chevron, digamos, forma ya relevante con las licencias en este 2023. Pero todavía, oye, si estabas a un 95% de caída de esa relación, ahora va a estar a un 90% de contracción. Es decir, obviamente que la base ahora es muy baja y las oportunidades de crecer son amplias, pero hay mucho de ese terreno que perdiste con otros proveedores, como bien lo decías, de commodities, y otros socios y aliados que consiguió en este interín Estados Unidos después de 4 años, desde 2019, con muchas limitaciones a las
exportaciones petroleras venezolanas hacia Estados Unidos, que ahora va a ser mucho más difícil de retomar ese mercado, ¿no? Claro, y a ver, obstáculos hay muchos y de distinta índole, eh, pero también consta que hay contactos permanentes y los ha habido promovidos por Cabecol y por Fede Cámaras, también con gran expectativa de Consecomercio, con Industria, de la gente de Conceturismo también. ¿Qué debería ocurrir para tratar de acelerar el proceso, pero siendo responsables? Porque la idea no es apurarlo y que las cosas salgan mal o afectando la economía venezolana o la colombiana, todo lo contrario, en una justa relación ganar-ganar. ¿Qué debería ocurrir? Sí, mira, siempre la parte jurídica o todo lo que sea el entramado que garantice confianza al final a inversionistas de parte y parte, que tengan certezas y seguridad en que esta relación va a funcionar bien y va a haber un marco de estabilidad, porque no puede volver a pasar que por situaciones o contextos políticos la relación comercial se termine viendo afectada, porque terminan pagando gente que no tiene nada que ver en el entramado político por unas Ujú. circunstancias ajenas, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber sobre todo esa estabilidad en los acuerdos comerciales. Ha habido esfuerzos en ese sentido para firmar un marco de cooperación mutua entre Ujú. ambos países. Ya hay una primera versión de ese acuerdo incluso firmada a principios de año. Pero bueno, esto no solamente al final es imposición, la relación tiene que ir evolucionando de una forma natural, en crecimiento. Como digo, al final hay una oportunidad de crecer muy amplia en este mercado, estás apenas al 10%. Y sobre todo el desafío está ahí en transformar mucho de lo que pasó a estar por rentas un poco al margen, ¿ok? Por las economías negras, y intentar que eso vuelva a entrar por los mercados regulares, ¿ok? Porque por el otro lado está privilegiando apenas unos grupos. Se presta para corrupción de parte y Ujú. parte, Ujú. colombiana y venezolana, y bueno, hay ahí justamente creo que el mayor desafío para el caso de la relación bilateral, ¿no? Hay un titular, como segundo punto de esta conversación. Tenemos hoy a Jesús Palacios, economista senior en Ecoanalítica y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, y de su mano esta agenda económica de la semana. Hay un titular que ayer me llama la atención, es: consumo de carne en el país ha caído por falta de poder adquisitivo. Hoy, de hecho, comenzamos nosotros los titulares hablando de que la disposición de alimentos en Venezuela ha aumentado, pero eso no significa que se tenga una dieta equilibrada, de nuevo, por el tema adquisitivo. Entonces, siendo una prioridad económica, siendo que rescatar el poder de compra es fundamental, la pregunta es: ¿de dónde los recursos y cuál es la estrategia? Ojo, y eso lo hemos conversado en el pasado con Asdrúbal y con el doctor Pedro Palma y con Luis Oliveros y con Tamara Herrera, es decir, dentro y fuera de Ecoanalítica. Lo pregunto igual para ti: ¿cómo rescatar el poder de compra? ¿De dónde los recursos primero, pero con qué estrategia debe ir acompañado? Sí, bueno, esto es una discusión un poco amplia, ¿no? Sí, Y que implica toda una estabilización sí. macroeconómica que va por muchas variables, ¿no? No solamente como el gobierno se ha empeñado en los últimos años en el control inflacionario vía control del encaje legal o reducción, incremento, digo, el encaje legal al final limitando el flujo de liquidez hacia la calle, limitando también el gasto público con una mayor disciplina fiscal a la que guardaba años anteriores. Pero, oye, eso es por un lado, al final ir siendo muy restrictivo para que puedas tener un mayor control de la inflación, pero cuando te concentras en la estrategia antiinflacionaria, bueno, al final también tienes impacto en términos de crecimiento, ¿no? Claro. Y porque, bueno, estás haciendo una medida que inhibe el ciclo económico expansivo, ¿no? Entonces, ¿cómo al final compaginas esto con realmente capacidad de mejorar ingresos y que el Estado, bueno, a sus trabajadores públicos pueda pagar mejores sueldos y que el sector privado pueda tener condiciones también para pagar mejores sueldos? Bueno, al final es un tema, yo creo, y poniendo la lupa un poco más Sí. lejos acá, de productividad y cómo el país se vuelve Mm. más productivo, cómo el sector público se vuelve más eficiente, que eso pasa en muy buena medida por tener una estructura, digamos, más ágil, y por ágil digo menos pesada, porque es una estructura muy Sí. pesada que los ingresos fiscales del gobierno no son capaces de cubrir, y por eso tenemos todo el problema de críticas a los salarios en el Ujú. sector público y de protestas que hemos visto en las últimas semanas. Y por el sector privado, bueno, es también justamente cómo hacerse competitivo, cómo poder, por ejemplo, Román, pensar realmente en un mercado de exportación de nuevo importante, y que ahora Venezuela tiene bastante limitado, porque cuando te pones a ver fuera de nuestras fronteras, las condiciones de las industrias son mucho más costo eficientes, mucho más dadas a la tecnología, con muchas más capacitaciones en su personal, y esto, oye, al final hace que seas en promedio menos competitivo, menos productivo,
y que va también, bueno, por desafíos estructurales que tiene la economía, como las fallas de servicios públicos, como lo mencionaba al principio, la ausencia de financiamiento. Entonces, bueno, si no tratas estos temas es muy difícil que la empresa privada tenga capacidad de incrementar de forma importante los ingresos y que, bueno, es una cadena. En la medida en la que mejora el poder adquisitivo, mayor demanda y, digamos, la economía fluye mejor también del lado de la oferta porque hay necesidad de aumentar las industrias, de incrementar la producción. Ha sido difícil de verlo en Venezuela en los últimos años, si bien ya lo han comentado Asdrúbal, Pedro y el equipo de Econalítica siempre ha puesto énfasis, se vio en el primer semestre del año pasado un incremento importante, pero hay tantas fallas todavía estructurales en la economía que es limitada la capacidad de incrementar sueldos en mayor medida. Claro, porque luego y en paralelo, mientras todo ello ocurre, como indica una reciente encuesta de Consultores 21, como indican suficientes testimonios, bueno, los venezolanos, muchos de ellos, están con varios trabajos para poder subsistir y eso se traduce en cifras que hemos visto recientemente, que por cierto vienen de la UCAB y de IESA y de trabajos internacionales, una cifra tremenda de emprendimiento, lo que llamaríamos, bueno, muy coloquialmente, resolver la vida de cada quien. Muchísimas gracias, Jesús, por tu tiempo esta mañana. Gracias, Román, a ti y a toda tu audiencia. Es Jesús Palacios, que nos acompañaba, economista senior en Ecoanalíticas, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 7:23 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios y dejarles con algo.